Bueno, o primeiro, pois darvos a boa tarde a todas e moitísimas gracias por estar aquí neste primeiro simposio sobre saúde oral e dano cerebral que desde a Federación de Dano Cerebral, desde FEGADAZ, estamos organizando conxuntamente coa Unidade para Pacientes con Necesidades Especiais da Facultade de Medicina e Odontoloxía e no marco dunha colaboración que iniciou o ano pasado, en 2019. Por iso, pois, bueno, na cal estamos desenvolvendo unha serie de actividades, prácticamente todas de índole pedagóxica, de información e formación para os diferentes colectivos implicados na atención ao dano cerebral. Como moitos sabedes, de todas as persoas que estades conectadas, que a verdade é que, bueno, temos 49 persoas conectadas xa, bueno, moitos sabedes que, e mellor nos vai a explicar despois o Dr. Pedro Diz, que é o director da unidade. Esta naceu co obxectivo de eliminar as barreiras que as persoas con discapacidade afrontan a hora de acceder a servicios de saúde oral de calidade adaptados á súa casuística e ás súas necesidades específicas. As persoas con dano cerebral en xeral, o sea, en particular e con discapacidade en xeral, pues normalmente enfrontanse a múltiples obstáculos relacionados coa caracterización da súa discapacidade que lles dificultan o acceso pleno a unha correcta hixiene, saúde, cuidados bucodentais e orais. Pois desde a falta de cuestións como desde a falta de control de mobilidade, ben sexa no aspecto físico, por falta de concentración, trastornos conductuais, etc., ata as secuelas que lle son propias da súa discapacidade, pois son factores condicionantes que determinan a especialidade da atención, a especificidade da atención que teñen que recibir. Bueno, pois esta circunstancia coincide e complementa o fin principal de FEGADACE, que é o de contribuir a garantir a calidade de vida das persoas con dano cerebral, a cal, sen dúbida, está directamente condicionada por unha correcta hixiene e saúde oral, igual que calquer outra dimensión e outro aspecto da saúde integral das persoas. Entón, por iso, este ano intentamos tamén bueno, diseñamos estas actividades para que pudésemos abordar este aspecto que ata agora non lle tiñamos prestado tanta atención desde o movimento asociativo, pero que ten unha relevancia fundamental. Entón, basándonos nestas circunstancias, co obxectivo de incrementar o coñecemento mutuo e de mellorar a capacitación de todas as profesionais implicadas na atención ao dano cerebral, pois organizase este simposio, esta xornada, que vai a ter dúas xornadas, a de hoxe, que durará hasta 18:30 aproximadamente, e ao mércores, pasado mañá, día 25, que tamén ás 4:30 se falará sobre nutrición e disfaxia especificamente. Hoxe abordarase a prevención, o diagnóstico e o tratamento da saúde oral no dano cerebral na man de 4 profesionais médicos de diferentes especialidades que xa están connosco todos e que temos a honra e bueno, pois a oportunidade de escoitar. Por un lado, empezará María Santamaría, que é neuróloga do CHUS. Ela vai nos a falar da relación que existe entre a periodontite e o ictus. Sabedes que alrededor do 80% dos danos cerebrais son causados por un ictus. Entón, bueno, a relevancia que ten tamén incluir a periodontite como un factor de risco posible. A continuación, os odontólogos da unidade, o Dr. Marcio Diniz e o Dr. Javier Fernández Feijóo, van a falar respectivamente sobre prevención e saúde oral e tratamento odontolóxico. E terminaremos coa doutora Azucena Jover, que é foniatra no Hospital de Vigo. Ela vai abordar o diagnóstico e a valoración global foniátrica en persoas con dano cerebral. Ao final das intervencións teremos un espazo de debate no que todas as preguntas que irades ir deixando, de feito xa se poderán ir deixando desde o principio da sesión, tanto no apartado de chat como no de preguntas e respostas, e se lle dará, pois se abordarán todas e as iremos compartindo. Bueno, sen máis, pois doulle paso ao Dr. Pedro Diz, que continúe ca presentación da actividade e despois xa empezamos cas compañeiras. Tes a palabra, Pedro. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y lo primero es obviamente agradecer a FEGADACE la organización de este evento y por esta invitación a participar a los miembros de nuestra unidad. Y especialmente
por abordar un panorama tan concreto de la salud, un área pues, muchas veces subestimada en el contexto de la salud general como es la salud oral, que va más allá de la estética en términos exclusivos y hay que pensar sobre todo en funcionalidad. Hay que pensar en la vida de relación de estas personas, en la posibilidad de volver a hablar, de volver a comer en público y de alguna manera de reintegrarse socialmente. Todas las enfermedades graves y por lo tanto muy significativamente el daño cerebral conllevan a su alrededor un nivel importante de compromiso, generan compromiso. En este sentido, Fegadace obviamente tiene que velar por los intereses de sus propios asociados y por eso pues esta iniciativa para nosotros tiene un valor añadido muy especial, ¿no? Por el compromiso que adoptan desde la asociación con las cuestiones de salud oral. Pero el mantenimiento de una boca sana genera un compromiso también en el paciente y sobre todo en muchas ocasiones en el cuidador o en los cuidadores, ¿no? Por lo tanto, ese compromiso va creciendo y a veces no somos capaces de resolver algunas cuestiones a nivel particular y entonces se genera un compromiso profesional y entonces ahí aparece el equipo odontológico. Tengo que subrayar que la mayoría de las cuestiones en relación a conservación y a rehabilitación de la boca de las personas con daño cerebral deben poder resolverse en una clínica convencional, en la que está más próxima a vuestras casas, ¿no? A las casas de los afectados. Y solo hay una minoría, un porcentaje muy pequeño, en el que pues, hay que subir un escalón de especialización, por decirlo así, si se me permite, y ahí es donde entra nuestra unidad, donde entramos nosotros, donde hay una serie de personas que llevan pues 25 años, muchos de ellos, trabajando, bueno, pues exclusivamente o prácticamente de forma exclusiva en la atención a estos colectivos pues más frágiles y con más condicionantes sistémicos. Por lo tanto, nosotros también tenemos un compromiso profesional, ¿no? Para con este colectivo. Y para completar todo esto, nos falta un compromiso, que es el compromiso institucional. Y yo, que tengo ya fama de ser reivindicativo, no puedo perder esta oportunidad para pedir que las instituciones participen de este compromiso, ¿no? Las instituciones sociosanitarias, las instituciones políticas, las instituciones académicas, es decir, detrás, y aquí lo veis en el propio cartel, que de alguna manera inaugura esta jornada, pues hay unas cuantas instituciones públicas que están refrendando el que estemos aquí, ¿no? Yo tengo que decir que entiendo que estamos viviendo momentos muy complicados en los que hay probablemente muchas prioridades, pero que las instituciones poco a poco nos han ido abandonando. Lo nuestro se ha ido minimizando y con el deterioro que esto puede conllevar desde el punto de vista asistencial para estos colectivos especialmente delicados, como es la cuestión de las personas con daño cerebral. No quiero ser muy beligerante, pero sí tengo que decir que en concreto nuestra unidad, que nació con la idea de primero de servir y después de expandirse, lo lógico es que tuviéramos una unidad al menos en cada provincia de nuestra comunidad, que la gente no tenga que venir, desplazarse desde la Mariña Lucense para que a una persona le quiten una muela, o hagan un procedimiento a veces que es realmente sencillo, pues yo creo que hemos ido deteriorando, ¿no? El apoyo que hemos recibido por parte de las instituciones ha ido deteriorando en estos 25 años y probablemente estemos peor que hace 25 años en ese sentido, ¿no? Y por eso aprovecho este escaparate como cualquier otro, ¿no? Para decirlo. Y lo mismo nosotros, que probablemente la mayoría del espectro de la salud de estos colectivos, ¿no? No solo las cuestiones de la boca, sino otras parcelas de la salud que necesitan que realmente se implique de verdad las instituciones.
Y nada más, después de estas palabras, como siempre, guerreras, como no podía ser de otra forma, pues no quiero ensombrecer, ¿verdad?, la finalidad del acto, ¿no?, por lo que estamos aquí, que es contaros un poco nuestra experiencia durante estos años y de alguna manera concienciar y concienciarnos y concienciar a los cuidadores y concienciar a la sociedad de que la boca también forma parte del resto del organismo y puede tener una importancia pues bastante más relevante de lo que pensamos en la rehabilitación completa del paciente. Y nada más, muchas gracias a Fegadace por la oportunidad de que estemos hoy aquí. Gracias. Bueno, Pedro, moitísimas gracias a ti tamén, porque ademais xa deches unhas pinceladas moi importantes que a nivel de reivindicación, pois que creo que compartimos totalmente e por eso tamén estamos facendo esta colaboración, non? E totalmente pertinente, eu creo, aproveitar estes espacios. Bueno, pois vamos a dar a palabra á doutora Santa María, que, como decíamos antes, nos vai a falar de periodontite e ictus. Adiante, María, tes a palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Santa María, como nos acaba de decir Begoña. Yo soy parte de la unidad de ictus de aquí del Hospital de Santiago de Compostela y el tema del que os voy a hablar es la relación entre una enfermedad muy frecuente, como es la periodontitis, y la enfermedad cerebrovascular. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve mi presentación bien? ¿Sí? Vale, pues entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema y para introducir, aunque supongo que esto hablará más la gente que sabe más de este tema que yo, la periodontitis es una inflamación crónica multifactorial que está producida por infección bacteriana de los tejidos del soporte que rodean a los dientes y que produce un estado inflamatorio crónico. Un estado inflamatorio que no solo se localiza en los dientes, sino que parece que también tiene un efecto a nivel sistémico. Y eso le confiere una importancia más importante a nivel de todo nuestro organismo. Hay múltiples factores de riesgo para la periodontitis, como una higiene oral inadecuada, la edad avanzada, determinadas medicaciones o factores de riesgo prevenibles como el consumo de tabaco o las enfermedades endocrinas como la diabetes. Hay bastante literatura escrita al respecto de la relación entre la periodontitis y otras enfermedades sistémicas. Sobre todo se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad coronaria, la cerebrovascular y los aneurismas aórticos, y también con otras enfermedades como la diabetes, las enfermedades respiratorias o las alteraciones del embarazo. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en la enfermedad cerebrovascular, pero muy unida a esta también va a estar otras enfermedades cardiovasculares como la enfermedad coronaria. Entonces, ya centrándonos entre enfermedad cerebrovascular y periodontitis, esta relación es bidireccional. Es decir, la periodontitis parece que confiere mayor riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular y, por otro lado, los pacientes que han sufrido un daño cerebral por un ictus también tienen mayor riesgo de tener periodontitis por sus características especiales. La periodontitis es muy frecuente, hasta el 50% de la población general la puede padecer y en un 10% de los casos puede llegar a ser grave. Hay un montón de metaanálisis al respecto de la relación entre la periodontitis y los ictus, en los que se considera que el riesgo puede ser el doble en los pacientes que tienen periodontitis de los que no lo tienen para tener un ictus. Y parece que este riesgo es mayor si en la periodontitis se produce pérdida de piezas dentarias. El problema es que estos metaanálisis están bastante limitados por su metodología, porque los estudios que hay son bastante diversos. En primer lugar, los criterios de definición de enfermedad periodontal son variables, cada grupo los define a su manera. También lo que definimos como ictus o enfermedad cerebrovascular puede ser distinto. Algunos grupos solo incluyen ictus isquémicos, otros incluyen isquémicos hemorrágicos. La edad de la muestra es variable, nuestros pacientes suelen ser mayores, pero en estos estudios la edad es muy amplia. Y el tiempo de seguimiento también es variable. Además, y probablemente sea lo más importante, tenemos que tener en cuenta que ambas patologías comparten muchos factores de riesgo y esto puede dar lugar a una confusión en la prevalencia de unas y otras. En primer lugar, vamos a hablar de la parte en la que la periodontitis puede aumentar el riesgo de enfermedad cerebrovascular y en concreto parece que el riesgo es mayor de producir enfermedad cerebrovascular isquémica, un ictus isquémico o un AIT, aunque también hay cierta relación con el ictus hemorrágico, pero esto está peor descrito. ¿Y por qué la periodontitis puede producir un aumento del riesgo de la enfermedad cerebrovascular, sobre todo isquémica?
Pues hay un sistema fisiopatológico complejo en el que hay varias vías por las cuales la inflamación y la infección dental produce aumento de riesgo de ictus. En la periodontitis las bacterias alcanzan la sangre y esto puede producir una respuesta directa en la sangre y una respuesta del huésped que produce cambios indirectos. Vamos a ir desgranando un poquito las dos vías y en primer lugar vamos a hablar de los mecanismos directos. Las bacterias orales que tenemos en los pacientes con enfermedad periodontal pasan a la sangre por diversos motivos. Parece que los tres más probables son estos tres que tenemos aquí. La manipulación dentaria por cirugía de molares, sondaje periodontal o manipulación incluso sencilla como el cepillado oral. Las bacterias también pueden invadir células inmunes y llegar a la circulación periférica y así aparecer en nuestro torrente sanguíneo. Y además también pueden pasar a través del surco gingival e invadir la sangre. Esto hace que las bacterias estén en la sangre periférica y en esa sangre periférica, donde hay placas de colesterol, las bacterias se acantonan y se introducen dentro de la placa de colesterol. Esa presencia de bacterias aquí produce una reacción inflamatoria que aumenta el tamaño de esa placa y de esta forma produce mayor riesgo de ateromatosis y mayor riesgo de ictus isquémico. Aparte de este mecanismo directo en el que las bacterias pasan directamente a la sangre, también tenemos un mecanismo indirecto. Al haber bacterias en nuestra boca y también en nuestra sangre, el huésped responde de una manera específica, es decir, nuestro sistema inmune intenta pelear contra esas bacterias que están en la sangre y las intenta matar. Esto produce varios cambios en nuestro sistema inflamatorio que todos ellos llevan a una parte final de aumento de las lesiones ateroscleróticas. En un primer momento, la respuesta del huésped produce un aumento de interleuquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 1, la 6, la 10, el TNF-alfa, el óxido nítrico y las prostaglandinas. Todas estas interleuquinas proinflamatorias a nivel del hígado producen un aumento de la proteína C reactiva, que es un factor de inflamación, que a su vez produce una actividad de los macrófagos y a la placa aterosclerótica que podemos tener en nuestro sistema. Todo esto, de forma secundaria, produce un mayor riesgo de ictus isquémico. Además, esas bacterias sanguíneas también disminuyen la proliferación de unas proteínas que se llaman head shock proteins o proteínas de choque térmico que modulan la respuesta inflamatoria. La modulan disminuyéndola y disminuyen la acción de estas células, las TH1, produciendo una inmunosupresión crónica. La inmunosupresión también aumenta el riesgo cardiovascular. En un segundo plano, el huésped responde a estas bacterias con activación de la inmunidad innata. Las bacterias atraviesan el epitelio oral de la boca y producen la activación de los monocitos y macrófagos que producen estas sustancias, las defensinas y las catelicidinas, que son las más frecuentes. Estas sustancias producen una reacción inflamatoria que aumenta la atracción de linfocitos y la producción de interleuquinas proinflamatorias. Y también hay varios estudios que se ve que estas bacterias en concreto producen una activación de la inmunidad innata a través de los receptores Toll-like tipo 4 y tipo 2. Por otro lado, las bacterias sanguíneas y la respuesta del huésped a las mismas producen un estado protrombótico aumentando el fibrinógeno, el factor von Willebrand, el factor 8, que produce un aumento de la agregación de plaquetas y por lo tanto un mayor riesgo de ictus. Y también aumentan la síntesis de colesterol hepático. Todas las enfermedades inflamatorias la aumentan y hay estudios concretos en enfermedad cardiovascular y cerebrovascular que parece que en los pacientes con periodontitis el colesterol y sobre todo el malo, digamos, el LDL, está aumentado. El estadio final, tanto de los mecanismos directos como los mecanismos indirectos, es que se produce una exacerbación de las lesiones ateroscleróticas. Y esto lo vemos en una diapositiva. Una arteria normal es lisa por dentro, no tiene nada, es un tubo sin ninguna irregularidad, pero cuando tenemos factores de riesgo, sobre todo la hiperlipemia, la hipertensión, el consumo de tabaco, se produce un acúmulo de lípidos en la pared de la arteria. Eso produce una rugosidad en la pared y una respuesta inflamatoria del huésped. Entonces, aquí se forman unas células que contienen lípidos, que son las células espumosas, que son las que producen la placa de ateroma. Además, se activan los monocitos y se daña la pared del endotelio, de esta capa que recubre la arteria, y hay una disfunción endotelial.
Al exponerse el endotelio, se unen más células defensoras ahí y esta placa de ateroma crece. Al mismo tiempo, la pared se vuelve rígida, crecen las células y el orificio, digamos, por donde tiene que pasar la sangre, es más estrecho. Por el mecanismo directo que veíamos antes, las bacterias también se depositan dentro de la placa de colesterol y en los pacientes con periodontitis se ve en un 47 de ellos bacterias dentro de la placa respecto a los pacientes que no la tienen, en los que se ve en un 7% de los pacientes. Todos estos mecanismos hacen que la luz del vaso sea más pequeño y esto nos produce que esa placa de colesterol se pueda romper, una placa de colesterol que esté en cualquier arteria del cuerpo, y ese émbolo vaya directamente a la circulación cerebral y produzca un ictus isquémico. Además, puede hacer que las arterias carótidas disminuyan de calibre y tengamos ictus por estenosis carotidia. Y en una tercera causa puede producir un daño cardíaco que secundariamente produzca un ictus isquémico. Por lo que vemos, el mayor riesgo que confiere la periodontitis es de tener un ictus isquémico. Pero también se ha visto en algunos estudios que puede aumentar el riesgo de hemorragia cerebral. Y esto se produce porque esas bacterias y esa reacción inflamatoria produce un daño del endotelio. Ese endotelio se hace más friable, se hace más fino y se puede llegar a romper produciendo una hemorragia cerebral. Y además de ser visto en ictus isquémico y hemorragia cerebral, también parece que hay algún estudio de enfermedad degenerativa, como por ejemplo enfermedad de Alzheimer, en donde la disfunción endotelial es un factor muy importante, en los que también puede estar implicado la periodontitis en un aumento de riesgo de padecer. Esta es la parte en la que la periodontitis puede aumentar el riesgo del ictus, y luego tenemos la otra parte, los pacientes con ictus y daño cerebral adquirido secundario al ictus tienen más riesgo de tener periodontitis. Y esto es porque los pacientes que tienen un ictus tienen factores de riesgo que predisponen a la periodontitis. Normalmente son pacientes mayores, de edades avanzadas, que ya de por sí tienen un epitelio oral más débil. Muchos de ellos consumen o han consumido en el pasado tabaco y el alcohol, que aumenta el riesgo de tener periodontitis. Son diabéticos, con lo que su cicatrización y su curación es mucho menor. A veces tienen un nivel sociocultural y económico bajo, y esto hace que los pacientes muchas veces tengan dificultad al acceso de la atención odontológica, bien porque no se pueden permitir clínicas privadas o porque no saben exactamente dónde buscar ese servicio de atención odontológica. Además, son unos pacientes peculiares desde el punto de vista de llevar a cabo el tratamiento de la periodontitis. Nuestros pacientes muchas veces no saben expresarse de forma adecuada, tienen alteraciones del lenguaje o deterioro cognitivo y no se comportan adecuadamente cuando queremos hacer un tratamiento. También los pacientes pueden tener deformidades en la cavidad bucal, las paresias faciales son muy importantes, pueden hacer que la dentadura no encaje como lo hacía antes y esto lleve problemas a la limpieza. Puede haber problemas para que ellos o su familia les realice la limpieza oral, porque no abren la boca, porque tienen dificultades para abrirla. Y muchos de ellos tienen dificultades para la deglución, lo que hace que haya restos de alimentos en la boca que pueden precipitar la periodontitis. Por lo tanto, es muy importante el tratamiento individualizado en estos pacientes, hay que tratar a cada individuo como único y centrarnos en sus dificultades para el acceso al tratamiento de la periodontitis. Y por último, alguno de ellos, en cuanto a los tratamientos farmacológicos, tiene un manejo especial. Muchos de nuestros pacientes tienen cardiopatías, por lo que hay que tener cuidado en los pacientes que tienen válvulas, que hay que hacer una profilaxis antibiótica, y muchos de ellos, por no decir todos, están antiagregados o anticoagulados, por lo que tienen tendencia al sangrado y hay que tener precaución a la hora de establecer un tratamiento odontológico con estos fármacos que habría que suspender si fuera necesario. Por lo tanto, como conclusiones, decir que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que aumenta la aterogénesis y, por lo tanto, el riesgo de enfermedad cerebrovascular, especialmente la isquémica, y que la enfermedad periodontal es un factor de riesgo cardiovascular más, a pesar de que no esté incluido entre los factores de riesgo clásicos. Mantener una prevención de este factor de riesgo puede disminuir por lo menos un porcentaje de ictus isquémicos. Y, por el otro lado, decir que los pacientes con enfermedad cerebrovascular tienen ciertos factores que complican o dificultan en cierto modo el tratamiento y que merecen una atención individualizada. Decir, para acabar, lo importante que es la higiene dental, tanto en prevención para el desarrollo de ictus como la higiene después de haber tenido un ictus para evitar el empeoramiento de la periodontitis. Nada más.
Bueno, María, moitísimas gracias por axustarte tan ben ao tempo e por ser, ademais, tan esclarecedora, porque foi, pues, bueno, creo que nos deches as claves, o sea, información moi concreta, entonces, bueno, pues a nivel de conclusión xa nos van a servir tamén moito despois para o final. Bueno, como decíamos antes no chat, todas as persoas, se xa hai algunha pregunta para a doutora Santa María, as que vayan surgindo agora, podedelas ir poñendo e despois ao final pois abordámolas, vale? E agora pois vai a falar o Dr. Marcio Diniz, que vai a falar tamén sobre prevención e saúde oral, e xa vos deixo con el. Adiante, Marcio. Bueno, buenas tardes a todos. También quiero sumarme al agradecimiento a FEGADACE por la oportunidad de participar de este simposio. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se puede ver bien la presentación así. Sí. Bueno, pues el tema que me toca hablar es salud oral y prevención. Para introducir mi presentación, me gustaría recordar lo que se entiende por salud oral. Para ello voy a utilizar la clasificación de la Federación Dental Internacional, que define la salud oral como polifacética, que incluye, entre otros factores, entre otros aspectos, la capacidad para hablar, comunicarse, comer, masticar y transmitir una serie de emociones a través de las expresiones faciales, con confianza, pues sin dolor, ni molestia, ni enfermedad del complejo craneofacial. Por lo tanto, no podemos entender la salud general pues sin una buena salud bucal. Y en este aspecto, como vimos antes, la salud oral de los pacientes con un accidente cerebrovascular pues puede estar muy comprometida. Esta conexión entre salud oral y salud sistémica se pone de manifiesto, y de eso ya habló antes de forma más detenida la doctora Santa María, a partir de que cada vez existe más evidencia de que determinadas patologías orales, principalmente la enfermedad periodontal, puede aumentar el riesgo de sufrir ciertas patologías sistémicas. Las más estudiadas y las que más tienen evidencia científica son la diabetes y la enfermedad cardiovascular, pero van apareciendo también evidencia científica acerca de la conexión con otras enfermedades sistémicas, como puede ser el ictus. Tampoco me voy a detener a hablar sobre la salud oral, la relación entre la salud oral y el daño cerebral, porque ya la doctora Santa María lo explicó de forma muy detenida. Solamente me gustaría resaltar que también se ha visto que el grado de afectación de los tejidos periodontales, o sea, aquellos pacientes que ya presentan una periodontitis y periodontitis más avanzadas, van a tener mayor riesgo de que los pacientes que presentan una gingivitis, ¿no? Un estadio inicial de las enfermedades periodontales. Y por lo tanto eso pone de manifiesto la importancia no solo del diagnóstico, pero también del tratamiento precoz. Para esta presentación yo he dividido pues a modo didáctico pues en 3 momentos, pues antes de sufrir un ictus, en la prevención primaria, en la fase aguda o subaguda en el ámbito hospitalario, y en la fase de rehabilitación o recuperación con la vuelta a casa al hogar del paciente. La enfermedad periodontal comparte una serie de factores de riesgo con esas principales enfermedades pues, no transmisibles. Y por lo tanto la identificación de estos factores y incluso la actuación de los odontólogos para disminuir esos factores de riesgo tienen su cabida dentro del concepto de promoción de salud desde las clínicas odontológicas. Ya en el año 2004, la Organización Mundial de la Salud resaltaba
que el manejo de estas enfermedades no transmisibles y el control de esos factores de riesgo, pues requiere la participación de todos los profesionales sanitarios, entre lo cual nos incluimos los profesionales de la salud oral, como los dentistas y los higienistas orales. En este sentido, últimamente se han desarrollado distintas iniciativas por distintas sociedades científicas. Destacamos pues algunas iniciativas, por ejemplo, de la Sociedad Española de Periodoncia, con el diabetes RIS, con protocolo de detección de riesgo de sufrir diabetes en la consulta dental, que acaba de publicar sus resultados pues iniciales, donde tras el examen de más de 1000 pacientes han conseguido, y a través de un protocolo sencillo, con un cuestionario de la medición de la hemoglobina glicosilada en la consulta, consiguieron identificar casi un 9% de pacientes con signos con ya una prediabetes o una diabetes y que no estaban pues diagnosticados. Ya en el ámbito de del daño cerebral adquirido, ¿no? Se ha visto también que eso, ya nos comentó la doctora Santamaría, que los pacientes con una mejor higiene y que acuden al dentista con frecuencia y también el tratamiento precoz puede disminuir el riesgo de sufrir un ictus. Y eso se encadena con lo que comenté anteriormente de la promoción, con el aspecto de la promoción de la salud general desde las consultas odontológicas. Pasamos a esta fase aguda o subaguda cuando el paciente ingresa en el hospital, donde la prioridad en muchos casos va a ser salvar la vida del paciente y que el paciente pues tenga las mínimas secuelas posibles. Sin embargo, se ha visto, aunque la salud oral en este momento en muchos casos es olvidada, pero que también podía tener su papel en la recuperación de esos pacientes, ya que se ha visto que disminuye el riesgo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, mejoraría la nutrición y por lo tanto la recuperación de esos pacientes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el riesgo de la aparición de complicaciones sistémicas. Una de las más frecuentes y que tiene una mortalidad pues bastante alta, llegando incluso hasta el 50%, es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y dentro de los factores etiológicos para esta infección, pues se encuentra pues la aspiración de las secreciones orofaringeas. Y se ha visto que una mala salud dental o oral, aquellos pacientes que tienen una mayor colonización bacteriana de la cavidad oral, eso podía aumentar el riesgo de sufrir esta neumonía asociada a la ventilación. Y por otro lado, se ha visto también que la aplicación de protocolos estandarizados de higiene oral disminuye el riesgo, la frecuencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y que además son coste efectivos. Este manejo intrahospitalario va a necesitar un manejo multidisciplinar por distintos profesionales sanitarios. Sin embargo, en nuestro medio, estos cuidados de salud oral van a recaer en el personal de enfermería o auxiliar, ya que los profesionales odontológicos pues no solemos participar de esos equipos, ¿no? Y en este sentido se ha visto que eso puede presentar ciertas barreras para el cuidado bucodental a nivel intrahospitalario, ya que muchos personal de enfermería no ve como una prioridad, ya que no es capaz de reconocer el beneficio que puede traer tener una buena salud oral para la recuperación de sus pacientes. Además, han descrito la falta de conocimiento e entrenamiento para llevar a cabo estas maniobras de higiene oral y también la falta de tiempo, falta de material y también por encontrarse a veces frente a pacientes pues no colaboradores o incluso familiares que no colaboran. Existen distintas guías a nivel internacional para el cuidado del oral en las unidades en las UCIs. Yo voy a utilizar esta como modelo de la Asociación Británica de Enfermeros de Unidades de Cuidado Intensivo,
donde lo que nos dice es que en las primeras 6 horas que el paciente ingrese en el hospital se debería hacer una evaluación de su salud bucodental. Para ello se debería utilizar una herramienta pues, que estuviera estandarizada, por ejemplo, una utilizada de manera sencilla por personal no odontológico, pues es el Oral Assessment Tool. Después, por lo menos cada 12 horas se debería realizar unas maniobras de higiene de la cavidad oral, siempre que fuera posible explicar al paciente o a los familiares y siempre que no esté contraindicado, sentar al paciente y apoyar su cabeza con almohadas. Yo no me voy a detener en las técnicas para cada uno de los pacientes, cada una de las situaciones, ya que a través de esta colaboración con la FEGADAFE estamos produciendo una serie de vídeos explicativos y que estarán a disposición en la página web de FEGADAFE. Pero podemos encontrarnos desde pacientes con autonomía, donde el papel sería solamente recordar que el paciente debe hacer la higiene oral e instruir cómo debe hacerla, hasta pacientes ya sin autonomía con ventilación mecánica, donde el personal de enfermería sería el responsable de realizar este cuidado bucodental. Utilizando una técnica de cepillado, un cepillo de cabeza pequeña, muchas veces es útil la utilización de cepillos infantiles, pasta de diente de preferencia con flúor y sin producir espuma. Se debería repetir por lo menos 2 veces al día durante 2 minutos. Enjuagar con agua estéril y siempre con succión, ¿no? Con aspiración para evitar la aspiración de los detritos, ¿no? Hidratar labios y mucosa. Y yo pongo pues como preguntando el uso de la clorexidina, ya que aunque el uso de la clorexidina es muy extendido y está incluido en la mayoría de los protocolos, algún protocolo reciente, pues cuestiona esta utilización de manera sistemática. Porque aunque se ha visto que el uso de la clorexidina pues reduce el porcentaje de la neumonía asociada a la ventilación, en alguna revisión sistemática se ha visto que podría estar asociado con aumento de la mortalidad. No se conoce bien el por qué. Se especula que podría ser debido a la aspiración de clorexidina, que podría producir un síndrome de distrés pulmonar agudo. Y por lo tanto, las guías más actuales lo que recomiendan es valorar la necesidad y en este caso lo que recomendaríamos es en vez de utilizar una irrigación como vemos en la foto, pues sería utilizar pues gasas para limpiar pues lo que es los dientes y la cavidad bucal de los pacientes. No debemos olvidar en aquellos pacientes que son portadores de prótesis la limpieza y la desinfección de las prótesis, que los pacientes deben retirar las prótesis durante la noche, sumergir estas prótesis en un líquido pues, para la desinfección de las prótesis. Bueno, pasamos ahora ya en la fase de la recuperación de los pacientes o esta vuelta al hogar, donde todas esas secuelas a nivel craneofacial que van a presentar los pacientes van a aumentar el riesgo de las principales patologías o la incidencia de las principales patologías de la cavidad oral, como puede ser la caries o la enfermedad periodontal. Pero también otras patologías como pueden ser las infecciones fúngicas, el desajuste de las prótesis, lesiones traumáticas por mordeduras. Y la importancia de esta patología oral no solo es porque van a estar asociadas a un dolor, a la movilidad y a la pérdida dentaria, pero porque sí se ha visto que también va a influir a cierto modo en la alimentación de los pacientes, siendo frecuentes pues la desnutrición, cuadros de anemia, las neumonías por aspiración, principalmente en aquellos pacientes que sufren disfagia y por lo tanto van a tener una peor calidad de vida. ¿Y qué tenemos que hacer para mantener una buena salud oral? La técnica de higiene oral pues no va a cambiar
frente a los demás pacientes, ¿no? Donde vamos a tener que hacer un cepillado 2 o 3 veces al día, el uso de pasta fluorada, la higiene interdental debe ser diaria. Se valorará de forma individual la necesidad o no de técnicas auxiliares para el control químico de la placa bacteriana y los pacientes deben acudir a revisiones periódicas. Lo que pasa es que todo eso va a estar muy comprometido, ¿no? Por todas esas secuelas, tanto a nivel físico pero como cognitivo de los pacientes, ¿no? Y algunas de esas tareas básicas de la vida diaria van a estar, como es cepillar los dientes, van a estar bastante afectadas. Por lo tanto, lo primero que deberíamos es volver a valorar esta autonomía del paciente, ¿no? En esos pacientes autónomos, lo que tendríamos que hacer es recordar, ¿no?, las técnicas de higiene e instruir para que ellos puedan llevar a cabo por sí solos, ¿no?, una correcta higiene oral. Una de las herramientas que utilizamos con mayor frecuencia en esos pacientes es la adaptación de los cepillos, porque muchas veces los pacientes van a tener dificultad en el agarre del cepillo. Esas modificaciones están dirigidas básicamente a hacer que esos cepillos sean más anchos y que sean más fáciles de agarrar, ¿no?, por parte del paciente. Existen, pues, productos comerciales diseñados para tal fin de uso universal, como puede ser coger un tenedor, un peine, el cepillo de dientes, ¿no? Y existen algunas modificaciones, por así decir, más ingeniosas o creativas que se utilizan, ¿no? Aquí, por eso yo pongo aquí una X encima de esta pelota, porque aunque es una cosa que se ve de forma muy repetida en los libros de texto, todas esas adaptaciones lo que debería intentar es que fueran fáciles de lavar y de desinfectar, porque si no nos obligaría a estar utilizando o cambiándolas de forma, pues, continua, ¿no? Entonces, por eso yo pongo esta X encima de las pelotas de tenis, como se ve en la fotografía a la derecha. Siempre nos acordamos de adaptar el cepillo del paciente, pero aún más difícil puede ser el simple hecho de abrir un tubo de pasta de diente para poder cepillarse, ¿no? Para ello existen dispensadores, ¿no?, de pasta de diente a nivel comercial. En cualquier plataforma se puede encontrar. La higiene interproximal básicamente va a llevarse a cabo mediante cepillos interproximales, ya que el manejo del hilo dental, incluso para pacientes sin alguna discapacidad funcional, a veces se hace difícil. Aunque existen medios como son esas horquillas que vemos a la izquierda, básicamente el paciente va a poder hacer de forma autónoma ese cepillado interproximal con los cepillos interdentales. A la derecha yo pongo un ejemplo de un cepillo, pues, interdental eléctrico, y que facilita, no por ser eléctrico, pero sí por tener un mango más ancho y que también facilita el agarre. De igual forma, pues tenemos que adaptar esos cepillos para que se pueda hacer una correcta higiene de la prótesis, o bien con cepillos diseñados para tal fin, cepillos para prótesis, o cepillos de uñas pequeños, que los pacientes también tienen más facilidad para el agarre. Ya en el cepillado asistido, algunas herramientas que podemos ayudarnos a la hora de hacer el cepillado, por ejemplo, pues a través de espátulas de madera, hacer un abreboca para poder acceder a los dientes posteriores, principalmente en aquellos pacientes que tengan dificultad de la apertura o trismos. También será más fácil hacer la higiene interdental de forma asistida utilizando los cepillos interdentales en vez de la seda dental. Y se debería valorar de forma individual mediante, pues, distintas herramientas. Por ejemplo, aquí vemos la herramienta Cambra para valorar el riesgo de caries. La mayor parte de esos pacientes van a encuadrarse dentro de los pacientes de riesgo o autorriesgo, donde puede ser útil la utilización de dentífricos con alto contenido de flúor y la utilización de métodos auxiliares para el control químico de la placa bacteriana, como puede ser la clorexidina. Por último,
solamente destacar que todo este esfuerzo, ¿no?, que hacemos para que el paciente pues tenga una buena higiene oral será para que el paciente pueda mantener sus dientes. Pero en aquellos casos en que no se puede hacerlo, mantener los dientes, es importante reponerlos, porque se ha visto que la masticación tiene cierto papel protector, ya que estimula pues, la corteza prefrontal y este efecto estimulante puede ser un factor de retraso del deterioro cognitivo de los pacientes, ¿no? De esto hablará pues, a continuación el doctor Javier Feijó acerca de la rehabilitación de estos pacientes. Y por último, a modo de conclusión, hablar que el cuidado bucodental puede ser un desafío tras un episodio de daño cerebral, pero que no por eso debe ser olvidado. Que una mala salud oral aumenta el riesgo de sufrir un ictus y también que puede afectar en su recuperación y en la rehabilitación de sus pacientes. Que cada paciente se debe evaluar de forma individual y que es fundamental tanto la prevención como el diagnóstico temprano. Nada más, muchas gracias. Bueno, moitísimas gracias, Marcio, tamén por adaptarte tan ben ao tempo e por ser tan claro e tan directo. Pois entonces agora vai a falar o doutor Javier Fernández e de tratamento odontolóxico, como decía Marcio. De esa palabra, Javier. Buenas tardes y quiero agradecer a Segadace la oportunidad que nos da para colaborar con ellos en esta reunión sobre tratamiento odontológico del paciente con daño cerebral adquirido, y voy a hablar un poco sobre el tratamiento odontológico de este tipo de pacientes. Voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, pues el tratamiento odontológico de los pacientes con daño cerebral adquirido, pues vamos a tratar de aclarar cuándo los debemos de tratar, dónde los debemos de tratar y cómo los debemos de tratar. Entonces, en la primera fase, en la fase aguda, después del ictus, pues lo normal es que solo realicemos aquellos tratamientos de urgencia. Ya hablo un poco de las medidas preventivas en las primeras fases del ictus del doctor Marcio, y una medida efectiva es la limpieza pues, con una gasa empapada en suero fisiológico o en clorexidina. También debemos tener en cuenta que algunos de estos pacientes pueden presentar problemas odontológicos agudos en su fase aguda de sufrir el ictus, como los accesos dentales, pues tenemos a veces que drenar estos accesos dentales. Y, si es posible, los protocolos de algunas guías de tratamiento de estos pacientes nos dicen que si es posible que el paciente debe utilizar la prótesis, los que las tengan, en un periodo lo más rápido posible después de sufrir el ictus. ¿Y por qué? Bueno, pues parece ser que después de un ictus disminuye la retroalimentación táctil de la boca y que los pacientes que tienen más dificultades para reconocer la forma de los objetos en la boca, pero si se introducen precozmente las prótesis que ellos estaban utilizando, pues se recupera mucho antes esta capacidad de reconocer los objetos de la boca y el paciente puede masticar y alimentarse mucho mejor. En cuanto a la fase subaguda o crónica, cuando el paciente ya está estabilizado, entonces las guías también nos dicen que debemos de retrasar los tratamientos selectivos, los que se pueden posponer hasta 6 meses pasados el tratamiento, hasta que ha pasado el ictus el paciente. ¿Y cuáles son los hallazgos orales más frecuentes en este tipo de pacientes? Pues por una parte, algunos pacientes presentan una parálisis unilateral de la musculatura orofacial, con una disminución de la sensibilidad en la misma zona, y también dificultad para hablar y masticar. Algunos tienen disminuido el reflejo nauseoso, otros tienen disfagia y otros tienen disgeusia de origen neurológico o medicamentoso.
Todas estas connotaciones que presentan la mayor parte de los pacientes que han sufrido daño cerebral, pues nos van a condicionar de una u otra manera el tratamiento odontológico que vamos a tener que realizar. Pero además existen una serie de condicionantes sistémicos. En este trabajo sobre el estado oral de pacientes que estaban en rehabilitación después de sufrir un episodio de ictus, vemos que la mayor parte de los pacientes tienen problemas médicos como hipertensión arterial, son cardiópatas o tienen diabetes mellitus. Más del 50% de los pacientes de este grupo estaban tomando fármacos antitrombóticos. En cuanto a los problemas orales, el 57% de los pacientes tenían caries dentales no tratadas, el 30% no utilizaba prótesis dentales aunque tuviese indicación de la misma, y la gran mayoría de los pacientes fue sometido a tratamientos odontológicos, periodontales, protésicos y extracciones dentales. En cuanto a lo primero que tenemos que hacer es evaluación del paciente de una manera individual, o sea, la realización de una historia médica completa, y es el momento en que si nosotros tenemos alguna duda sobre la patología que tiene el paciente o las condicionantes de tipo farmacológico, es el momento de solicitar una interconsulta a su médico. Después debemos hacer una exploración intraoral, extraoral, determinar la patología odontológica y realizar una programación del tratamiento quirúrgico, conservador o periodontal. Y la última fase sería la rehabilitación protésica del paciente. En cuanto a las citas y la posición del paciente, las citas las debemos de hacer cortas, a media mañana. Hay que procurar mantener el sillón en posición vertical, realizar protocolos de reducción de estrés, permitir los movimientos corporales incontrolados. En aquellos casos en que los pacientes tengan un temblor de las extremidades, podemos ejercer una ligera presión sobre las mismas para controlarlo. Y el uso de cojines en el lado afecto, para que el paciente se adapte mejor al sillón dental. Y en algunos casos, dependiendo de las patologías sistémicas, monitorizar al paciente. En cuanto a la monitorización del paciente, lo básico sería tratoma de la tensión arterial y mediante la pulsiometría, el control de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca. ¿Y dónde vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, pues como ya nos adelantaba el profesor Diz, la mayor parte de los pacientes se van a poder realizar en medio ambulatorio, en las consultas normales de los dentistas normales. Un porcentaje pequeño de ellos tendrán que ser remitidos a unidades especializadas y un porcentaje pequeño de estos a lo mejor tendremos que realizarlos bajo anestesia general. Pero en la mayoría de los casos los tratamientos se realizan con anestesia local. Tenemos que tener, por los condicionantes sistémicos o médicos del paciente, en cuenta que podemos realizar anestesia con adrenalina, usando una dosis de 0,04 miligramos de adrenalina a 1 por 100.000, lo que equivale a los dos carpules que utilizamos normalmente nosotros en nuestra actividad odontológica. Se pueden utilizar el óxido nitroso y la premedicación con benzodiazepinas si el paciente no tiene una contraindicación para su uso. En cuanto al tratamiento odontológico conservador, en estos pacientes nos vamos a encontrar un aumento del número de las caries de cuello. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los pacientes, al tener una alteración de la movilidad y la sensibilidad, generalmente un lado de la boca, va a tener una disminución de la boca y una parte del cuerpo, va a tener una disminución de la habilidad para mantener la higiene oral. Le va a ser más dificultoso utilizar la mano, una sola mano, para la limpieza e higiene oral. Además, estas alteraciones en la motilidad y la sensibilidad en el territorio orofacial va a disminuir la autolimpieza normal de la lengua y de las mejillas y va a producirse un acúmulo de alimentos en las mejillas y en el suelo de la boca. Y por otra parte, los pacientes con estas dificultades suelen cambiarse a una dieta pues, más rica en hidratos de carbono. Y además tienen un factor importante que es la serostomía. Muchos de estos pacientes están tomando fármacos antihipertensivos o antiepilépticos o antidepresivos que lo que hacen es disminuir la secreción salival. Y todos estos factores dan como resultado el aumento de las caries de cuello. En cuanto a las adaptaciones que tenemos que hacer para el tratamiento, es el uso de una aspiración potente y continua. Y el empleo rutinario de dique de goma, estas dos acciones nos van a permitir reducir bastante el riesgo de aspiración con los líquidos y la saliva del paciente. Y las obturaciones
con los materiales que estamos acostumbrados, con resinas compuestas, con vidriolamios, aquellos materiales que creamos más conveniente para cada caso. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos fármacos, que muchos de estos pacientes están tomando tratamiento antitrombótico. En la actualidad sí que existe bastante evidencia científica al respecto de cómo debemos de actuar cuando un paciente está tomando fármacos antitrombóticos y se necesita realizar un tratamiento quirúrgico oral. Existen algunas guías, como esta guía de manejo perioperatorio de los pacientes con tratamiento antitrombótico, que está firmada por muchas sociedades científicas, médicas y odontológicas, en donde nos describen los pasos a seguir. Pero en líneas generales, cuando el paciente está tomando antiagregantes plaquetarios, que es una cosa que vemos con frecuencia en la consulta, a veces con monoterapia antiagregante plaquetario, a veces con 2 fármacos antiagregantes plaquetarios, en la mayoría de las situaciones, cuando se realizan tratamientos quirúrgicos orales equivalentes a 3 extracciones simples, no es necesario, y se aplican protocolos de control hemostático local, no es necesario suprimir en la mayoría de los casos el agente antiagregante. En cuanto a los pacientes que toman anticoagulantes orales y necesitan tratamiento quirúrgico oral, es importante valorar el riesgo de sangrado. En nuestro medio, los pacientes están anticoagulados fundamentalmente por vía oral con fármacos antagonistas de la vitamina K, o sea, el conocido Sintrons, que son derivados dicumarínicos. Hay también mucha literatura científica y evidencia científica que nos dicen que si el paciente se le realiza un INR, que es el control de su nivel de anticoagulación en las 24 o 72 horas previas, y ese dato es inferior a 3,54 de INR, pues se debe de realizar el tratamiento quirúrgico oral sin la necesidad de suprimir la anticoagulación oral. Bueno, ¿y por qué es esto? Bueno, porque existe menos riesgo de sangrado si actuamos de esta manera que si suprimimos la anticoagulación oral. El riesgo de sufrir un episodio tromboembólico es muy importante. Pero todos estos trabajos que nos recomiendan estos protocolos están realizados con estos índices de INR y con la ayuda de la aplicación de medidas hemostáticas locales, como puede ser la celulosa oxidada regenerada colocada en el alveolo, las suturas o los enjuagues con ácido tranexámico. En cuanto al tratamiento rehabilitador protésico, no existe mucha evidencia científica en relación a los pacientes con daño cerebral adquirido. De lo que disponemos es de las publicaciones de casos y series de casos y documentos de diversas sociedades científicas con una serie de recomendaciones. Pero la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer ante un paciente con daño cerebral adquirido y que demanda, o que la familia demanda, una rehabilitación oral, es si es necesario realizar esa rehabilitación oral. Entonces, tenemos varias razones por las cuales, si no existe ninguna contraindicación médica o cognitiva por parte del paciente, que la rehabilitación oral es beneficiosa. Primero, por una parte, la inadecuada eficacia masticatoria y el dolor relacionado con los dientes o las dentaduras postizas afectan a la ingesta de alimentos. Por lo tanto, si hacemos una rehabilitación, el paciente va a poder comer y masticar mejor. Por otra parte, la falta de dientes o prótesis dentales más ajustadas pueden tener un efecto negativo en las interacciones sociales y de la autoestima. Y por último, el cuidado dental es un aspecto indispensable para mantener la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, como decíamos, si no existe ninguna contraindicación desde el punto de vista sistémico o cognitivo, debemos de procurar rehabilitar a los pacientes con daño cerebral adquirido. ¿Y cuáles son las necesidades de tratamiento protésico de este tipo de pacientes? Bueno, pues en este estudio realizado sobre 33 pacientes que sufrieron un ictus y fueron seguidos durante de 12 a 60 meses, pues ¿qué es lo que presentaban estos pacientes? Pues solo el 30% de ellos tenían unas prótesis adecuadas. 42% necesitaban unas prótesis nuevas y el 27% necesitaban un rebase. En definitiva, casi el 70% de los pacientes tenían necesidad de realizar una rehabilitación oral.
El problema es cuál es la selección del tipo de rehabilitación protésica oral que vamos a hacer en estos pacientes. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta una serie de factores que están relacionados con la pluripatología o la polimedicación del paciente, con la destreza manual que normalmente está disminuida, con las limitaciones de movilidad que tienen algunos de estos pacientes, con la adaptabilidad reducida a situaciones de estrés y con el deterioro cognitivo del paciente. Los casos que nos podemos encontrar son muy variados. Entonces, el problema de la selección del tratamiento más adecuado de una manera individual no es sencillo. Nosotros tenemos una serie de situaciones clínicas, ¿vale? Que el paciente esté parcialmente dentado o totalmente desdentado, una serie de posibles rehabilitaciones protésicas, de prótesis fijas o prótesis reunibles, y una serie de técnicas a nuestra disposición para aplicar en cada uno de los casos de la manera que creamos más conveniente y más adaptada a las necesidades y deseos del paciente. Si optamos por la realización de una prótesis completa tradicional, la de siempre, es preferible que las bases de las prótesis sean extendidas, que sean palatinas total, porque es mucho más fácil de transformar este tipo de prótesis a una prótesis completa si es que el paciente a lo largo de los años pues pierde dientes. Aunque bueno, las prótesis menos extendidas son mejor toleradas para los pacientes, pero la distribución de las fuerzas es mucho peor. Y lo fundamental es que el diseño de la estructura sea abierto periodontal e interdentalmente, con el objetivo de facilitar la higiene dental. Además, tenemos que tener en cuenta que la rehabilitación que realicemos puede ser modificada posteriormente para tener en cuenta la disminución de la fuerza y la destreza de las manos, otras comorbilidades que se puedan presentar, incluso el deterioro cognitivo de los pacientes. Por lo tanto, tienen que poder ser modificadas de una manera sencilla. Y además, también debemos de tener en mente la posibilidad de que tengamos que volver a una prótesis que sea más fácil de manejar, pues para facilitar precisamente los cuidados higiénicos al personal de enfermería si fuera necesario. Ahora vamos a ver una serie de casos realizados, ¿no?, en nuestra unidad en pacientes de este tipo. Este es un paciente, bueno, pues que tiene como antecedentes significativos un accidente, un ictus isquémico en el año 2016, que tiene la patología actual de base, que es hipertenso, una dislipidemia, una depresión, y está tomando todas esta serie de fármacos que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues cuando nosotros realizamos algún tratamiento farmacológico, realicemos o anestesia local en el paciente. Evaluamos primero cuáles son las necesidades de tratamiento, vemos que tiene, bueno, pues varias raíces para extraer, que tiene caries, bueno, pues planificamos el tratamiento de las extracciones y de la caries teniendo en cuenta los factores sistémicos y farmacológicos del paciente, y se opta por una rehabilitación, en este caso, sencilla. Bueno, pues una prótesis removible en un paciente parcialmente dentado. La situación más sencilla de rehabilitación es una prótesis de este tipo, acrílica. Es la situación, la prótesis con opción más económica. Se ha visto que tiene una buena supervivencia de los pilares, donde van los retenedores, más del 85% a los 5 años, y que con solo 2 retenedores es suficiente, están bien distribuidos, y que la restauración debe de diseñarse para facilitar la higiene al propio paciente, si es que él es capaz, es autónomo y es capaz de realizarla, o a los cuidadores o a los familiares. En este caso, las prótesis son extraíbles, se quitan, son fáciles de limpiar, como nos dijo el doctor Diniz Contreras. En otras situaciones, si el paciente está dentado, podemos optar por la prótesis fija. Bueno, pues esto se realiza en pacientes con un número adecuado y buen estado de los pilares, o sea que los dientes que tiene el paciente tienen que estar en buenas condiciones. Lo mismo, diseño de pónticos higiénicos para que se puedan limpiar con facilidad. El inconveniente es que esto requiere más colaboración por parte del paciente, o sea que el trabajo del profesional es mucho mayor, el paciente tiene que estar muchas más horas en el sillón dental y en algunos de estos pacientes esto no es posible. Es una solución cómoda para los pacientes porque es una prótesis fija que no hay que retirar, aunque económicamente es más cara que una prótesis removible, es económicamente mejor que una prótesis sobre implantes. Sería un caso con un paciente que le faltan los incisivos centrales, tiene sus 2 laterales con una forma no normal, y bueno, se realiza el tallado de los pilares, la prueba de la estructura metálica, y se realiza la
cementado una prótesis metal-cerámica con este resultado funcional y estético aceptable para el paciente. En otros casos, cuando solo faltan unos pocos dientes y no hay posibilidad a lo mejor de realizar una prótesis dentosoportada fija, o el número de dientes que faltan es poco y colocar una prótesis removible, bueno, pues no sería la situación más ideal, pues se coloca una prótesis fija sobre implantes, ¿no? En un extremo libre superior. En otros casos, solo falta pues, un diente, la indicación pues, más adecuada para el paciente es la prótesis fija sobre un implante. Se coloca un implante, se coloca la corona y bueno, y tiene un resultado estético y funcional aceptable. Y cuando el paciente es un desdentado total, tenemos también varias posibilidades. Una es la prótesis convencional completa, ¿vale? Cuando los rebordes alveolares del paciente son retentivos, se puede realizar prótesis totales de resina completas con una buena funcionalidad y una buena estética. En algunas ocasiones los rebordes alveolares de los pacientes son insuficientes para ofrecer una retención, una estabilidad adecuada a las prótesis completas y hay que recurrir a los implantes dentales. Y en este caso, bueno, pues cuando se opta por los implantes dentales tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer, si una prótesis implantosoportada removible, o sea que se quita, o fija. Bueno, pues eso va a depender de una serie de características anatómicas del paciente, pero cuando se opta por una prótesis removible implantosoportada, en el maxilar superior como mínimo hay que colocar 4 implantes y 2 en el inferior. Y la máxima prioridad de este tipo de prótesis es la higiene bucal. ¿Vale? En este sentido, las prótesis removibles tienen una clara ventaja sobre las prótesis fijas porque las quitamos, se higienizan fuera y los retenedores que quedan en la boca son fácilmente higienizables. Pero cuando la destreza manual es limitada del paciente, tenemos que adecuar la retención de esas prótesis a los elementos de retención que sean fácilmente removibles. En este caso, pues disponemos, en la industria dispone de una serie de sistemas como Locator, Renovaloc o retenedores de bola que pueden adaptarse a la retención que nosotros necesitamos. Es el caso de una habitación inferior con un revuelve alveolar claramente poco retentivo que nos iba si realizásemos una prótesis removible tradicional, pues tendríamos muy poca estabilidad. Entonces recurrimos a la realización de 2 implantes y sujetos, bueno, pues por 2 aditamentos tipo Locator o Novaloc. Bueno, por lo que decíamos antes, la retención hay de distintos grados y así vamos a ajustar la retención de la prótesis a las habilidades manuales del paciente. En otro caso, bueno, pues podemos optar por, si las características del maxilar lo permiten, si hay una buena anchura y altura ósea, una buena calidad ósea, podemos, en vez de realizar una prótesis convencional removible o una prótesis implantosoportada removible, podemos recurrir a una prótesis fija implantosoportada. Sería, digamos, la opción más compleja y la que más colaboración necesitaríamos por parte del paciente. En otras ocasiones lo que hacemos es combinar los distintos tratamientos que tenemos, como este caso, que hicimos una prótesis fija en el sector anterior, una prótesis implantosoportada fija en los extremos distales superiores y una sobredentadura inferior sobre 2 implantes y sobre retención de aditamentos Locator en el maxilar inferior. Y hemos conseguido una buena rehabilitación funcional y una buena rehabilitación estética. Con la aparición de las nuevas tecnologías, bueno, pues los escáneres intraorales pues nos van a permitir en muchas ocasiones, y sobre todo en estos pacientes que tienen dificultad para tragar, que tienen alteraciones en la deglución, bueno, pues nos van a permitir pues realizar impresiones sin utilizar los métodos
tradicionales de impresión y que reduce el riesgo de aspiración con los materiales que nosotros utilizamos tradicionalmente. Nos permite diseñar y elaborar prótesis de una forma totalmente digital. Pero lo que vamos a decir es que la prevención y el mantenimiento de los tratamientos es la base del éxito. Si nosotros no realizamos una buena prevención, vamos a tener que realizar más tratamientos dentales, y si no hacemos un mantenimiento de los tratamientos dentales que hemos realizado, vamos a volver a tener patología odontológica. Y nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, Javier, tamén. A verdade é que unha presentación de toda a complejidade e diversidade de tratamientos, ¿no? E de la importancia de adaptalos e de manter a prevención e o mantenimiento dos mismos para o seu éxito é tamén moi concentrado e, super interesante. E agora vainos a falar a doutora Jover Llopis, Azucena. Aproveito para recordarvos que podedes poñer preguntas, se queredes, mentras fala a última intervención sobre diagnóstico e valoración global foniátrica que nos vai a explicar Azucena. Tes a palabra, Azucena. Activa o micro. Voy a activar mi audio. Genial, ahora sí. ¿Se me oye ahora? Sí, perfectamente. Vale. Sí, se te oye. Perfecto. Vale. A ver. Y se ve perfectamente a pantalla también. Genial. Bueno, yo soy la doctora Azucena Jover Llopis y lo primero que quería, igual que mis compañeros, es sumarme a los agradecimientos hacia Segadace por organizar estas jornadas que, en mi opinión, están siendo un altísimo nivel científico. Y bueno, pues como ha dicho doña Armida, mi charla va a tratar acerca del diagnóstico y la valoración global foniátrica en personas con daño cerebral. Y a lo mejor os podéis preguntar qué puede pintar un médico rehabilitador desde el punto de vista foniátrico, valorando a un paciente con daño cerebral. Bueno, pues nosotros esencialmente valoramos estas tres cosas. Por una parte, deglución, que es algo que yo no voy a tratar como aspecto en esta charla porque hay unas jornadas enteras dedicadas el próximo día 25. Valoramos también aspectos del lenguaje y del habla y valoramos sialorría. ¿Y cuáles son las funciones del médico rehabilitador en el campo de la foniatría? Bueno, pues nosotros hacemos una valoración global del paciente que incluye una anamnesis y una exploración física completas. Somos capaces de establecer diagnósticos, caracterizando adecuadamente los déficits del paciente, calculando las repercusiones en la vida diaria y analizando específicamente las barreras y los facilitadores que pueden tener estos pacientes en su medio y en su entorno. Además, establecemos una guía orientativa del tratamiento, podemos aportar pautas adaptadas en domicilio, establecer los objetivos de dicho tratamiento y podemos informar tanto al paciente como a la familia de cómo está evolucionando dicho proceso. Y ya sin más os voy a hablar de cómo hacemos nosotros la valoración del lenguaje y del habla. ¿Qué son primeramente el lenguaje y el habla? Porque no son lo mismo. Por una parte, el lenguaje se considera un sistema de signos orales, escritos y o gestuales que a través de un significado permiten que las personas puedan expresarse y lograr la comprensión de un receptor. Desde este punto de vista, el lenguaje va a tener tres aspectos fundamentales. Por una parte, el lenguaje va a ser un lenguaje expresivo que permite a la persona comunicar, hablar y hablar adecuadamente o expresar sus deseos adecuadamente. Otra parte va a ser comprensivo, es decir, que lo que nos dicen los demás seamos capaces de comprenderlo. Y por otra parte tenemos el lenguaje ejecutivo, que es cómo nuestro cerebro programa y planifica todos los actos motores que tienen que ver con la ejecución de nuestro lenguaje. Y por otra parte, el habla es la capacidad de articular los sonidos y palabras adecuadamente para expresarse o comunicarse. Pues vamos allá. ¿Qué alteraciones del habla y del lenguaje podemos encontrar en los pacientes con daño cerebral? Pues podemos encontrar afasia, que es un trastorno que afecta la capacidad de comprensión y expresión oral, de lectura o de escritura. Una disartria, que es un trastorno en la articulación de las palabras, y la apraxia, que es el trastorno de programación que comentábamos, de programación y planificación que comentábamos anteriormente.
Empezamos hablando de la afasia, es la pérdida total o parcial de los procesos implicados en la formulación y comprensión del lenguaje, que se producen secundariamente a un daño cerebral adquirido, especialmente en estructuras corticales y subcorticales del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque el 67% de los pacientes que ingresan en un hospital después de un daño cerebral tienen alteraciones de la comunicación, de las cuales entre el 21 y el 33% son afasias. Estas afasias se consideraron en un 33% medias, en un 15% moderadas y en un 52% severas. ¿Y qué pasaba con estos pacientes? Bueno, pues que a los 6 meses el 60% de los pacientes continuaba con afasia, pero es que a los 18 meses el 48%, además de haber persistido afasia, el 20% habían fallecido, con lo cual esto es indicativo de que la afasia se aumenta, es un factor de riesgo para la mortalidad del paciente con daño cerebral y además aumenta la estancia hospitalaria, empeora el pronóstico de la patología en sí del paciente y además su calidad de vida significativamente. Es importante que sepamos cómo clasificar las afasias porque de aquí va a depender su tratamiento. Tenemos por una parte, y nosotros hemos decidido, hay muchas clasificaciones, la verdad que la más aceptada es esta, que nos permite clasificarlas en función de su fluidez, la repetición y la comprensión del propio paciente. Cuando la fluidez está disminuida, pero la repetición está conservada y la comprensión están conservadas, se considera una afasia transcortical motora, y cuando la comprensión está disminuida se considera transcortical mixta. Os he traído aquí un ejemplo de un paciente que tuvimos hace poquito en la consulta, espero que lo podáis oír desde casa. A ver... Bueno, pues es un paciente en que eso parece que repite adecuadamente qué es lo que está haciendo, pero comprender no comprendía nada. Cuando la fluidez y la repetición están disminuidas, la comprensión puede estar conservada y es entonces cuando se denomina afasia motora o de Broca. Vale, y cuando todo está disminuido o afectado, la consideramos como global. Me voy a Algorta, la casa de Susana. La casa de tu amiga Susana. Sí. ¿Qué visteis a hacer? No sé, la cena, no sé. Bueno, pues esta paciente, aunque parece que habla súper bien y que comprende todo, os aseguro que no estaba comprendiendo absolutamente nada de lo que le estaban preguntando. Eran respuestas aleatorias. Y luego podemos tener una fluidez normal y tener una repetición normal con una comprensión normal. Entonces lo que tendremos es una afasia anómica, que son aquellas afasias que se caracterizan porque al paciente le cuesta encontrar la palabra. Para esto, yo creo que algo ¿cómo se llama? Estos que están pulsando estas cosas. Ahora. Bueno, al pobre le costaba un poco encontrar la palabra pulsador. De hecho, hizo un circunloquio tremendo. Cuando la fluidez es normal, la repetición es normal, pero la comprensión está disminuida, la consideramos transcortical sensorial. Y cuando la repetición está disminuida y la comprensión está conservada, es de conducción. Y por último, cuando serán la repetición y la comprensión las afectadas, lo que tendremos es una afasia de Wernicke, que os traigo aquí otro ejemplo también. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es? Las cámaras de vida. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Bueno, pues efectivamente la hija Pocajaza no se llamaba y el pobre lo que tiene es un lenguaje propio que está utilizando y piensa que nosotros le estamos comprendiendo, pero realmente no. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros una anamnesis?
pues en toda anamnesis adecuadamente realizada debe constar el motivo de consulta, la edad, el sexo del paciente, los antecedentes personales, tanto médicos como quirúrgicos, y qué tipo de vida previa realizaba este paciente a nivel cognitivo, conductual, de lenguaje, cómo comía, cuál era su movilidad previa y cuáles eran las actividades de la vida diaria para las que estaba o no limitado. Y tenemos que conocer también su entorno familiar, si trabajaba o no trabajaba y cómo es su casa. Tiene que quedar perfectamente reflejado cuál fue el tipo de lesión, cuál fue la localización, la fecha, si hubo ingreso o no en UCI por complicaciones, cómo fue la evolución general en planta, qué pruebas complementarias se le realizaron y cuáles fueron los tratamientos que realizó en su día y que está realizando actualmente. Y para mí esta es la parte más importante, cómo está haciendo ahora el paciente la adaptación en domicilio o en la institución sociosanitaria en la que esté, no solo el paciente, sino también su familia, su entorno, qué aspectos del lenguaje consideran más afectados, cuáles son las limitaciones con respecto a la vida previa y en qué aspectos consideran que nosotros podemos ayudarles. Y en base a todo esto, pues vamos a hacer una exploración que va a ser una exploración física, una exploración del lenguaje, una exploración cognitiva y además vamos a hacer una valoración de la discapacidad. Pero esta exploración se va a ver influenciada en función de dónde estemos valorando al paciente. ¿Lo estamos valorando hospitalizado o lo estamos valorando en consulta? Voy a empezar a hablar de la exploración física. ¿Qué es lo que valoramos en estos pacientes? Bueno, pues valoramos, en primer lugar, vemos al paciente, vemos cómo se comporta, si comprende o no comprende, si la audición es adecuada, cómo es la simetría facial, a nivel oral valoramos los dientes, si están conservados, si tiene prótesis, si está bien adaptada, cómo es la movilidad o la forma de la lengua, la boca. Valoramos si tiene o no control de la estática postural, de cervical y de tronco, cómo es la voz y cómo está respirando. Y haremos también una palpación posterior, que la utilizamos sobre todo para valorar sensibilidad intraoral y facial, y además meto aquí en esta parte la valoración de los reflejos, porque esto también hay que hacerlo porque es importante para otras muchas cosas, no solo para el lenguaje. Valoramos succión, tos, vómito y el reflejo mentoniano. Y por último vamos a valorar la movilidad facial, si realiza apraxias linguales y orales, labiales y orales adecuadamente. Y en cuanto al lenguaje propiamente dicho, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Bueno, pues tenemos que mirar el lenguaje en sus dos vertientes, en la parte expresiva y en la parte comprensiva. Por una parte vamos a valorar el lenguaje oral, cómo es la fluidez, la repetición, la construcción gramatical, la denominación, si tiene o no lenguaje automático, cómo es la prosodia. Vamos a valorar la escritura. Vamos a valorar grafomotricidad, construcción gramatical y cómo es tanto a la copia como al dictado. Y por último también tenemos que valorar la lectura, es decir, que es fluente, no es fluente, la prosodia es adecuada, cómo está articulando este paciente. Y lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer de forma no instrumentada, como mediante una observación dirigida en la que lo único que tenemos que hacer es analizar los aspectos del lenguaje que hemos mencionado previamente. Requiere menos tiempo, el paciente se fatiga menos, lo cual es una ventaja, no precisa un entrenamiento previo por parte del administrador y bueno, pues nos permite caracterizar los principales aspectos a trabajar. El problema es que son pruebas muy subjetivas y que carecen de cierta precisión. Y por otra parte tenemos las pruebas instrumentadas, que son las baterías, que tienen más objetividad, son más precisas y nos permiten una comparación más segura con las valoraciones previas, pero requieren más tiempo, el paciente se cansa más y pues precisa un entrenamiento previo por parte del explorador. ¿Y cuál vamos a coger en cada caso? Bueno, pues va a depender. Nosotros vamos a usar baterías de screening o observación directa, sobre todo en el paciente que está ingresado. Después, cuando ha tenido hace poquitos días el daño cerebral, sobre todo para orientar los déficits del paciente, optimizar los tiempos y dar una información grosera a la familia y al paciente. Las baterías que solemos usar son el MAS y el FAS. Y por otra parte, las baterías de diagnóstico pues las reservamos más para consulta, ¿vale? Porque nos permiten orientar más específicamente los déficits del paciente, hacer un diagnóstico más preciso y dar una información más detallada a la familia. Yo personalmente hay muchísimas baterías, pero las que suelo usar son el Boston y el Barcelona en su versión abreviada, ambas dos. Y bueno, es muy importante que el paciente tenga una exploración perfecta del lenguaje, una exploración física, pero es que no nos podemos olvidar de la exploración cognitiva.
¿vale? Porque también nos va a artefactar mucho el lenguaje en muchas ocasiones. El lenguaje es una función superior y como hay una afectación de esa misma función superior, hay que valorar el resto. Pues ¿cuáles? Las praxias, la atención, la orientación espaciotemporal, el cálculo, el razonamiento básico, la atención. Y bueno, lo podemos hacer de muchas maneras, hay muchísimos test. El test de Barcelona pues ya tiene una parte de valoración cognitiva que es bastante completa, y yo personalmente el que utilizo es el test de evaluación rápida de las funciones cognitivas, porque me lo valora todo en cuestión de 5 o 10 minutos y la verdad me da bastante información para orientar no solo a mí en cuanto al diagnóstico ni a la familia, sino también al terapeuta. Y luego, por último, no nos podemos olvidar de hacer una valoración de la discapacidad. La valoración del lenguaje del paciente con afasia o con daño cerebral adquirido no solo es la exploración física o los test, sino que tenemos que hacer una valoración de la discapacidad, que va a incluir pues, no solo la valoración física del lenguaje y la cognitiva, sino también como una valoración individualizada de ese paciente, de sus características personales y de su entorno, de su familia. Vamos a pasar ahora a la disartria, que es una alteración del control neuromuscular del habla provocada por trastornos motores o sensitivos que involucra diversos sistemas funcionales y procesos básicos que subyacen al acto motor del hablar. Os enseño aquí un paciente que tuvimos hace poquito. Bueno, la verdad que este señor ya está bastante trabajado con logopedia, pero sigue teniendo esa dificultad articulatoria. Y lo que tenemos que valorar, porque es lo que principalmente puede estar afectado, es fonación, resonancia, articulación, prosodia y respiración. ¿Y cómo hacemos esta valoración? Pues la anamnesis la tenemos que hacer igual que lo que hemos comentado anteriormente en la afasia, pero además tenemos que hacer una exploración física basada en valorar la integridad de los pares craneales, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vago, el hipoglosio, hacer una valoración de la función respiratoria, cómo está la capacidad expiratoria de ese paciente, cómo son los tiempos fonatorios, y tenemos que hacer un examen perceptivo, que es lo que nos va a valorar esencialmente dónde están las alteraciones del paciente, cómo es la fonación, el tono, la intensidad, la resonancia, si hay nasalidad, cómo es la articulación, cómo está esa prosodia, cómo es la calidad vocal. Y bueno, pues también podemos ayudarnos de ciertas escalas. Hay bastantes, pero la más usada es la escala subjetiva de inteligibilidad, porque es muy sencillita, es de lo poquito que tenemos validado ahora mismo y nos permite catalogar la disartria en un grado y así poderla comparar cuando haga tratamiento, si mejora o no mejora el grado de articulación. Y por último, la apraxia del habla. Pues es un trastorno que afecta a la programación y a la planificación de los actos motores necesarios para reproducir un lenguaje, con la consecuencia del deterioro de la inteligibilidad y la competencia comunicativa. Os traigo aquí un vídeo de una paciente que no es mía. No sé si desde casa podéis apreciar la dificultad que tiene esta señora de iniciar la pronunciación o la emisión de lo que se le está pidiendo. Y bueno, pues esto se caracteriza porque hay una integridad del lenguaje, la denominación es buena, la lectura, la comprensión, hay una integridad de las praxias, empeora cuanto más voluntario es el acto y los errores no son sistemáticos, no son siempre al mismo sitio. Pero lo que sí tenemos es una pérdida de la prosodia natural del habla, tenemos unas pausas largas y bueno, pues empeora normalmente con las sílabas, las palabras que incluyen trabadas. La exploración se realizará igual que en el resto de alteraciones del lenguaje y el habla que hemos visto anteriormente. Y bueno, sabed que tenéis esta batería, que es una batería que se llama batería de apraxia del habla para adultos, el ABA2, no está validada al castellano, pero bueno, nos puede servir como guía para hacer la valoración. Y por último voy a hablar de la valoración de la sialorrea. La sialorrea se define como una pérdida no intencional de la saliva desde la boca a la faringe o desde la boca o a la faringe. Puede ser anterior, pues cuando la babita no sale a través de la boca, o posterior cuando no, el cierre labial es competente y la saliva va hacia la zona posterior. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque puede ocasionar consecuencias psicológicas, sociales y funcionales en nuestros pacientes con daño cerebral.
¿Cuál es el causante de este problema? Bueno, pues son las glándulas salivales, ¿vale? Que tienen una inervación parasimpática y, bueno, pues son las responsables un poquito del exceso de producción. Por una parte tenemos la parótida, que es la que produce saliva de forma basal, y la submandibular, que es la que la produce después de las comidas. ¿Qué exploración tenemos que hacer en nuestros pacientes? Bueno, pues hay que hacer una exploración física que incluya una inspección cutánea, sobre todo porque si la pérdida es anterior salen heriditas alrededor de la boca o pequeños eczemas. Tenemos que hacer una exploración oral, como ya hemos explicado anteriormente, y tenemos que hacer una valoración de las praxias. Tenemos que valorar también al paciente deglutiendo, pues porque puede haber un defecto del sello labial, y tenemos que valorar el grado de sialorrea. Podemos hacerlo visualmente mediante una descriptiva, podemos hacernos de las escalas de valoración. La más famosa es la Teacher-Dulin Scale, que nos valora el grado de sialorrea en función de cómo de frecuente es esa sialorrea, y como siempre no nos podemos olvidar del grado de discapacidad. Bueno, pues es lo que nos va a indicar un poquito cómo artefacta la vida del paciente esta sialorrea. También tiene una escala propia, que es la Impact-Dulin Scale, que te mide un poquito el impacto de la sialorrea en los pacientes. Podemos hacer también una evaluación ecográfica de las glándulas salivales, de la parótida y de la submandibular, porque la verdad que te pueden dar una información de cómo están de grandes esas glándulas, de cómo están de estimuladas, de si acumulan o no saliva, o si hay alguna obstrucción que es el que esté ocasionándolas. Y por último, aquí sí me voy a meter en tratamiento, que no lo he hecho en lenguaje porque yo no trato a los pacientes de lenguaje como tal, yo lo que hago es una valoración. Aquí sí que tenemos un papel en cuanto a tratamiento. El manejo farmacológico de estos pacientes pues se hace esencialmente con parches de escopolamina, con triexifenidilo y con glucopirrolato. Luego podemos tener o añadir un manejo logopédico en el que sobre todo intentamos dar tono y estimular la sensibilidad de la zona intraoral, y podemos también realizar tratamientos intervencionistas, pues sobre todo con infiltración de toxina botulínica a nivel de las glándulas salivales para inhibir esa secreción salival. Podemos plantear una cirugía que puede ser de múltiples tipos entre coactación del conducto de Stenon o ya extirpación directa, y también podemos plantear la realización de la radiofrecuencia de las glándulas salivales, que la verdad que es una técnica que no está muy usada, pero tiene cierta evidencia contrastada en artículos científicos. Y bueno, para aquellos que queráis profundizar un poquito más en el manejo, que sepáis que hay un diagrama. La tendencia actual es a individualizar según cómo viene el paciente, cuál es la discapacidad del paciente. Y bueno, pues ya sin más, espero no haberme pasado del tiempo. Muchísimas gracias. Queda perfectamente, Azucena, también genial, como los demás compañeros. Bueno, pois agora sí que terminadas as intervencións, pois abrimos este espazo de debate. Si todos os panelistas pois que activades a cámara, pois estupendo, e así podemos conversar. Bueno, ahora mismo temos, tamén está o doutor Pedro Diz de novo conectado, por si quere tamén intervir un pouquiño no debate e iso, e deixounos el de feito unhas preguntas xa temos algunha para cada un de vos. Entonces vou empezar a trasladárvolas. Para a doutora Santamaría, vou a ler tal cual, dice, si la periodontitis y sus consecuencias extraorales pueden ser la consecuencia de una reacción inflamatoria, y si a un paciente se le administra de forma crónica un antiinflamatorio, ¿se podría prevenir o alentecer el desarrollo de la periodontitis y de aparición de un ictus? El problema de la respuesta inflamatoria es que es un arma de doble filo, y en los ictus hay muchísima literatura al respecto. La inflamación extrema puede ser negativa, pero la antiinflamación extrema digamos que también. De hecho hay estudios, no con periodontitis en concreto, pero sí con pacientes con enfermedad inflamatoria crónica, con tratamientos antiinflamatorios continuos, y no dan resultados positivos en la prevención. La inflamación es un mecanismo muy complejo porque actúa a múltiples niveles, entonces es un tema bastante complicado de manejar ahí.
Perfecto. Bueno, si en algún momento Pedro di que foi quen fixo esta pregunta ou calquer persoa que faga unha pregunta, si quere pedir maior aclaración, pois que o pode decir. Despois, por outro lado, tamén a pregunta sería para o doutor Diniz, que dice, en los pacientes con intubación endotraqueal parece que no está indicado utilizar colutorios de clorexidina por el riesgo de aspiración. Sin embargo, es una de las recomendaciones de higiene oral cuando el paciente llega a su domicilio. ¿Podríamos entonces emplear clorexidina en gel? Las revisiones sistemáticas al respecto no aclaran la mejor forma de aplicar la clorexidina ni las dosis, pero principalmente en los pacientes que tienen disfagia, la aplicación en forma de gel es beneficiosa, justamente para eso, para evitar que el paciente pueda llegar a tragar la clorexidina. Entonces, sí, sería un buen método de aplicación de la clorexidina en forma de gel. Vale, muy bien. Bueno, y que podríamos incluso aconsellar a las familias para que lo utilizasen, ¿no? En el domicilio, ¿verdad? Para el cuidado. ¿O no? La clorexidina debía ser, o sea, siempre que sea recomendada, no se debe utilizar en todos los pacientes. Se utiliza en algunos pacientes que no tienen una capacidad de hacer un buen control de la placa, entonces en esos pacientes estaría aconsejado, porque también tienen ciertos efectos secundarios, como puede ser alteración del sabor o incluso la tinción de los dientes. Entonces, siempre que hay que valorar el riesgo-beneficio y por lo tanto se debe administrar de forma individual, no que todos los pacientes se enjuaguen o utilicen la clorexidina en forma de gel. Perfecto, gracias. Vale, y después tendríamos para el doctor Feijóo, que dice, ¿en qué porcentaje de pacientes estaría indicado utilizar implantes? Esa es la primera. Pues no creo yo que haya un porcentaje, yo creo que es una decisión individualizada, ¿no? Según la situación sistémica y farmacológica y según, bueno, pues las alteraciones que tenga o los déficits en el aparato estomatomático, ¿no? O sea, yo creo que no se puede decir cuál es el porcentaje, pero yo creo que estaría indicado en aquellas situaciones en que no hay a lo mejor otra posibilidad de realizar la prótesis y que esta prótesis sea estable y que funcionalmente sea buena para el paciente. Y pues genial. Otra pregunta que teníamos también para ti era en cuántos de ellos se puede hacer el tratamiento con anestesia local y cuántas visitas son necesarias y cuánto dura de media todo el proceso hasta que se termina la prótesis. Pues también depende un poco del tipo de prótesis que nosotros realicemos. Si es una prótesis sencilla, tradicional, como una prótesis completa, pues es una cosa que suele solucionarse a lo mejor en 8 o en 10 visitas. Todos los tratamientos odontológicos protésicos requieren tiempo. Por lo tanto, claro, el paciente tiene que venir varias veces a la consulta porque se requiere realizar una serie de fases que tienen que ser una detrás de otra. No se puede saltar una porque cuando se saltan unas fases los errores pues se multiplican. Entonces, la respuesta es la misma que la pregunta anterior, pues depende del tipo de tratamiento que vayamos a realizar y de la planificación que nosotros tengamos en mente. De acuerdo. Pues, y ya por último para la doctora Jover, que dice cómo debemos gestionar en un paciente con afasia el consentimiento informado para efectuar un procedimiento odontológico. Pues igual que en el resto de procedimientos. Yo cuando exploro la boca del paciente y considero que hay que hacer algún tipo de
de actuación especial, lo que hago es una derivación directa al odontólogo del hospital, del sistema público de salud. Y son ellos generalmente los que gestionan los consentimientos informados. Pero entiendo que se gestionará igual que el resto de consentimientos informados. Quiere decir, yo, por ejemplo, sí que me dedico bastante a pinchar las glándulas salivales y cuando hago, y a todo paciente que se le pinche se le hace un intervencionismo, aunque sea mínimamente invasivo, pues hay que hacerle un consentimiento informado. Vale. Pedro, no sé si quieres repreguntar o matizar alguna cosilla. No sé si me escucháis, porque yo perdí la imagen. Bueno, pues sí, imagen. Con respecto al consentimiento, la pregunta es si sabemos, ¿cómo sabemos nosotros que el paciente nos está entendiendo nuestra explicación? Ay, perdona, ¿es para mí la pregunta? Sí. Bueno, evidentemente. Creo que sí, porque no te veo. Ahora os veo. Que estaba leyendo otra pregunta de otra persona que me ha hecho a nivel interno. Mira, pues generalmente cuando yo hago un informe de la valoración que he hecho del paciente, dejo bastante bien reflejados cuáles son los déficits. Hombre, un paciente que depende de la alteración del lenguaje que tenga, un paciente con una disartria, una apraxia del habla, te va a entender siempre que tú le expliques. Un paciente que ya tenga una afasia, pues va a depender mucho del tipo de afasia. Tienes que mirar mucho si está alterada o no la comprensión, que es algo que también dejamos nosotros reflejados. Cuando el paciente no comprende y consideramos que no es capaz de tomar una decisión per se para sí mismo, pues generalmente quien firma es la familia, ¿vale? Claro, la pregunta es si el paciente llega a la consulta con su cuidador o con su pariente y le explicamos, le tenemos que hacer esto, coger unos moldes, lo que sea. ¿Hay algún truco, hay alguna forma de que yo sepa? Porque tú, claro, tú los evalúas y tú lo sabes muy bien. La pregunta es cómo lo sé yo, que soy el dentista, si ese señor me está entendiendo o no. Pues evidentemente si en mi informe consta que la comprensión está totalmente alterada, es que no te está entendiendo. Entonces no hay ninguna regla técnica que pueda yo darte, desgraciadamente, para que el paciente te comprenda mejor. O sea, ahí normalmente lo que se hace, lo que yo haría, pues que yo también tengo ese perfil de pacientes y a veces tengo que tomar decisiones con ellos o para ellos, y me baso mucho en la familia. Ellos muchas veces pues no te entienden o a veces lo que también pasa es que parece que te entienden, te dicen que sí a todo y luego cuando les vas a hacer hay un rechazo como de no han comprendido nada, pero desgraciadamente ahí no podemos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Bien. Bueno, yo tengo más comentarios, pero María, no quiero capitalizar, que pregunte... Pedro, María creo que también quiere matizar algo al respecto de esa pregunta. Respecto al consentimiento informa de estos pacientes, que es una cosa que nosotros nos encontramos muy frecuentemente, teóricamente si estos pacientes son más crónicos y están incapacitados o han sufrido un proceso de incapacitación, aunque sea parcial, el forense cuando los evalúa normalmente determina si tienen capacidad o no para aceptar procedimientos sanitarios, digamos, en general. Y luego lo que decía Azucena, muchas veces yo creo que es muy recomendable también, aunque creas que te está entendiendo parcialmente, explicárselo bien a la familia. Porque la familia sí que te aseguras que lo vaya a entender y ellos a veces, por problemas de lenguaje, se pierden alguna cosa. Entonces yo creo que explicárselo bien a los dos. Pero normalmente, a la hora de firmar el consentimiento, si tienes dudas, lo debería firmar el familiar también. Pero lo que te digo, habitualmente si están en un proceso de incapacitación, que sea parcial, el forense suele evaluar estos temas y suele dictaminar si son capaces o no, con su problema de lenguaje, de dar un consentimiento. O debería ser así, teóricamente. Lo que pasa que es cierto lo que dice el compañero, que es complicado a veces asegurarte de que el paciente va a comprender lo que le vas a hacer, porque muchas veces yo esa experiencia la tengo de pensar que sí y llegar el momento y decir, ¿qué me vas a hacer? Y eso es que desgraciadamente yo a día de hoy, a no ser de que utilicen un lenguaje pictográfico y que se comuniquen a través de una tablet o de un pulsador de sí o no, es complicado gestionarlo. Vale. Tenemos otra pregunta para Azucena que nos dice, está en el chat y dice, para tratamiento de la escalorrea utiliza mitriptilina y qué experiencia tiene con los parches de escopolamina.
Pues yo la amitriptilina no la utilizo porque no tiene una indicación como tal en cialorrea y cuando las cosas no están en ficha técnica es complicado que farmacia hospitalaria te apruebe la indicación. Así que yo personalmente la amitriptilina no la utilizo. Si alguno de mis compañeros la utiliza, pues me vendría genial que me contase un poquito la experiencia. Y en cuanto a los parches de escopolamina, la experiencia que tengo a nivel general es buena, tanto en adultos con daño cerebral como en niños con daño cerebral. Lo que pasa que lo que sí nos encontramos muchas veces es efectos secundarios, sobre todo de tipo rascutáneo, alguna alteración, alguna eczema en la zona de colocación del parche y solemos jugar un poquito con las dosis, ir bajando, ir subiendo, ir controlando un poquito los efectos secundarios que van produciendo, tranquilizar a la familia y al paciente de entrada y decirles que bueno, que estas cosas pueden aparecer, que si aparecen vuelvan a la consulta y nos expliquen un poquito en qué consiste lo que se han notado. Pero la verdad que a nivel de efectividad es bueno. Y cuando no lo es, lo que utilizamos es un manejo un poquito más intervencionista. Ya es cuando decidimos pinchar toxina. No sé si alguno queréis... Sí, Pedro. Bueno, nosotros tenemos bastante experiencia en niños, pero la verdad es que tenemos muchos efectos secundarios. Tenemos una prevalencia alta de efectos secundarios que nos obligan a que abandonen los tratamientos, además. Es decir, tenemos alteraciones de comportamiento. Hombre, son chicos que ya tienen un background complicado, ¿no? Paralíticos cerebrales, severos, etc. Pero tienen miedo porque tienen una alteración de la percepción visual y tropiezan y es complicado gestionarlo. En nuestra experiencia, el inconveniente más grande que vemos son los efectos secundarios. Yo creo que a lo mejor un 25% podría decir de los chicos que tenemos nos obliga a retirar los parches, en 1 de cada 4. Y amitriptilina tampoco tenemos experiencia ninguna. Vale, pues gracias a los dos. No hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si alguno queréis matizar o profundizar en algún punto de los que hablasteis, o si Pedro quieres decir algo a modo de cierre, de conclusión, antes de dar paso al decano de la Facultad de Medicina y al subdirector general de Gestión Asistencial. No sé si quieres decir algo más, Pedro. No, yo creo que ya demasiado protagonismo ya he copado esta tarde, ¿no? Bueno. Preferiría que fuera Fegadase. Bueno, pues nada, yo ahora pues daros as gracias a todos por participar e por facelo dunha forma, pues trasladarnos tanta información e dunha forma tan clara, tan directa. Eu como creo que así das dúas primeiras intervencións como conclusión, como unha frase, un titular, pois eu quedaríame na importancia da prevención, non? No ámbito da saúde oral e de incluir, pois, no caso da periodontitis, de incluíla en todos os programas de promoción da saúde. Creo que é relevante como un factor de riesgo que non se está, pois hasta ahora non é algo que este tan extendido. Bueno, pois a importancia dos programas de promoción da saúde enfocados a reducir a enfermedade cerebrovascular. E despois na parte de tratamento odontolóxico, creo que foi tamén para min moi claro, pois o que decía o doutor Fernández Feijó, que a rehabilitación oral nos pacientes con dano cerebral iniciada de forma temprana, pois o beneficiosa que é sempre para mellorar fundamentalmente a ingesta de alimentos, as interaccións sociais e ao final o fin de todo de manter a calidade de vida das persoas con daño cerebral. E para terminar tamén a parte de diagnóstico e valoración global foniátrica, pues como decía a doutora Jover ao principio, bueno, e que papel juega, ¿no? El papel rehabilitador aquí, pues os 3 aspectos fundamentais, ¿no? Da deglución e da importancia da linguaxe da fala e da xalorrea. Foi tamén moi interesante a parte que nos falou das alteracións principais na fala, a afasia, a disartria e a apraxia e o vínculo tan estreito que ten ca saúde oral.
Bueno, pois sin máis, eu darvos de novo as gracias por esta participación desinteresada e darlle paso ao Dr. Julián Álvarez, o decano da Facultade de Medicina, e ao Dr. Alfonso Alonso do Sergas, da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, que nos van a clausurar esta xornada. Gracias. ¿Por qué orden? ¿Empiezo yo o...? Empiezas tú. Gracias. Yo, antes de nada, quiero pedir disculpas por no haber estado en todo el acto, pero ya teníamos convocada otra reunión. En cualquier caso, llegué a las 6 menos cuarto y aún pude apreciar algunos temas, bueno, pues, que me interesaban o que me interesan, aunque yo, como bien sabéis, no soy odontólogo, soy médico, soy anestesiólogo. Y como decano de la Facultad de Medicina, me gustaría agradecer a FEGADACE y a la Federación Gallega de Pacientes con Daño Cerebral y a los participantes de nuestra casa, de la facultad y del hospital, que insisto, somos lo mismo, para participar. Yo ya no sé muy bien si esto es un simposio telemático, una webinar, un congreso a distancia. En cualquier caso, lo que sí me gustaría recordaros es que esto ha llegado para quedarse. Y sin ninguna duda, porque facilita de alguna forma la comunicación, abarata los costes y permite hacer programas educativos realmente interesantes y realmente que mejoren la excelencia asistencial sin ninguna duda. En cualquier caso, esto es la esencia de nuestra facultad, es decir, plantearse problemas, buscar soluciones, formar personal y participar en la mejora de la calidad de vida de los enfermos en colaboración directa con los estudiantes y con sus familiares. Me ha hecho gracia cuando hablabais del consentimiento informado, pues yo soy anestesiólogo y pedimos consentimiento informado, pues no sé, hasta para saludar al paciente. Yo creo que si no ha firmado el consentimiento informado, no se le dice ni buenos días. Bueno, pues eso es un derecho del enfermo que no empezó en la historia hasta el año 1953 y, como no, en la medicina anglosajona en Estados Unidos. Y ahora es uno de los derechos fundamentales, que el paciente participe en su tratamiento, que tome las decisiones fundamentales. Es decir, porque las decisiones fundamentales las toma el paciente. La decisión fundamental no es el antibiótico que le doy al enfermo y no es si le doy escopolamina o le doy amitriptilina. La decisión fundamental es otra. Por lo tanto, me parece fundamental y absolutamente creativo, casi me atrevería, a implicar a la sociedad civil, es decir, a los pacientes y a sus familiares. No digo que el personal sanitario no seamos sociedades civil, que somos sociedad civil, pero implicar, insisto, a la sociedad civil en los cuidados de estos, no en los cuidados de estos enfermos, en sus propios cuidados. Me parece una cosa absolutamente fundamental y que de alguna forma nos está permitiendo abrir la puerta a la asistencia de verdad en el siglo XXI, porque la asistencia, claro que va a venir por nuevos fármacos, nuevas tecnologías, el 5G que nos va a permitir explorar a un enfermo en Nueva York estando en Singapur, pero eso está muy bien, son apoyos técnicos, pero eso no es la esencia. El apoyo técnico es siempre el esclavo, el ayudante, el auxiliar. La esencia de la medicina, la esencia de la asistencia sanitaria, la esencia de la odontología es, sin ninguna duda, el avance social, el darle derechos a los pacientes y que los pacientes puedan participar, evidentemente, no como técnicos, en sus cuidados, en la mejora de su salud. Es, por tanto, para mí una satisfacción que soy de una especialidad que cuando yo actúo el paciente no participa en absoluto porque está profundamente anestesiado, pero sí participa a la hora de decidir si se va a dejar operar o no se va a dejar operar. Por lo tanto, mi agradecimiento a FEGADACE, a los médicos del clínico que han participado y a los compañeros del área de odontología del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas de la Facultad, a Pedro Díaz, a Jacobo Limeires, que creo que va a actuar mañana, y a Feijóo, por la preocupación por estos enfermos y por ese aflujo constante de información y de mejora que le están aplicando a nuestra facultad y en concreto al grado de odontología, que con profundo orgullo sabéis que es uno de los mejores de España. El otro día me dijeron que era el tercero en valoración global. No sé qué hacéis que no llegáis al primero, pero bueno, en cualquier caso, mientras llegáis al primero, muchísimas gracias.
por estas iniciativas y muchísimas gracias por haberme invitado, a pesar de que no soy odontólogo. No se puede ser perfecto en esta vida. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julián, también por la oportunidad de esta colaboración con la facultad. Bueno, Alfonso, te dejamos ahora que nos hables también. Muy bien, pues muchas gracias, Begoña. Bueno, en primer lugar quería disculpar la ausencia del director general, porque bueno, por problemas de agenda no he podido estar con vosotros, compañeros, en esta jornada. Y bueno, saludar al decano de la Facultad de Medicina y al comité organizador. En esta jornada que yo creo que pone el foco en una cuestión que no es lo suficientemente pues abordada, ¿no? Que es toda la parte de oral, de prevención y de promoción de la salud oral, y aparte cuestiones como la disfagia o la foniatría, ¿no? En los pacientes con daño cerebral adquirido, que creo que bueno, debemos hacer un esfuerzo importante en establecer mecanismos de mejora en estas cuestiones, ¿no? Como sabéis, llevamos desde la legislatura anterior poniendo el foco en la patología de las enfermedades neurodegenerativas. Hemos empezado en la legislatura anterior con el plan de Ictus, que yo creo que supuso un punto y aparte de lo que se estaba haciendo hasta el momento. Seguimos con la esclerosis múltiple y la ELA, con dos PAEs que yo creo que también fueron pues muy innovadores con el abordaje de estas dos patologías, y queremos continuar en esta línea, ¿no? En estas próximas legislaturas sí que queremos, y creemos que es importante comenzar con el abordaje en la parte subaguda del ictus, que nos quedó un poco pendiente del plan ictus anterior, y probablemente muchos de estos aspectos sí que estarán incluidos dentro de este plan, ¿no? De este plan de abordaje en la enfermedad subaguda. Creo que es necesario, como os digo, establecer lugares de referencia, pues, tanto para la disfagia, para la salud oral, como para la foniatría en la Comunidad Autónoma de Galicia. Os animo, como siempre, nos encontramos casi todos los años en estas reuniones porque sois una sociedad, una federación muy activa en la formación en la elaboración, pues, de jornadas y congresos. Yo creo que es muy bueno para todos que, bueno, lo que aportáis vosotros y que nosotros podamos también interlocutar con vosotros. Espero que la próxima vez podamos vernos las caras en vivo, ¿no? Que yo creo que también aporta mucho más que las pantallas. Pero bueno, que seguimos colaborando todos, que sois fundamentales para el Servicio de Radiosalud, para que podamos seguir avanzando, y daros las gracias por la invitación que nos habéis hecho. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros, y bueno, si no hai máis, pues damos por finalizada a xornada e os emplazamos para o miércoles 25 tamén ás 4:30, que se falará principalmente de nutrición e disfagia. Vale, moitísimas gracias tanto á Universidade como ao Sergas e a todas as persoas que colaborades. Gracias, chao.